Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. En el día de hoy vamos a continuar el tema poder espiritual. ¿Se acuerdan? Estamos en ese tema. Hoy será el último mensaje de esa serie. No es que ahí se agota el tema de poder espiritual, pero hoy cerramos con broche de oro viendo el poder de Dios aquí, sanando, liberando, obrando milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el tema de hoy vamos a mirar cómo es que el poder de Dios trabaja, cómo es que el poder de Dios funciona, ¿cierto? Y el tema de hoy es andando en el poder de Dios. Diga conmigo, andando en el poder de Dios. Es importante que todos los hijos de Dios sepan que pueden andar en el poder de Dios. ¿Y por qué yo digo el poder de Dios? Porque dijimos que era poder espiritual. Pero ¿sabía usted que las tinieblas tienen poder espiritual? Y si no lo sabía, pues se lo cuento. Hay gente que cuando están enfermos no van a la iglesia a ser sanados, sino que van donde un brujo. Y los demonios tienen poder para hacer obras, pero esas obras atan, esas obras cautivan, esas obras esclavizan. De hecho, hay religiones falsas donde se ven muchas sanidades. Y es importante, la Biblia nos advierte que también las tinieblas operan milagros. Pero usted no va a querer un milagro, ni usted va a querer el poder espiritual de las tinieblas. Usted quiere el poder espiritual de Dios, el de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Amén. Porque usted no quiere ser esclavo de las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De hecho, hace poco que estuvimos en Ecuador, hay un hermano que está yendo hacia el oriente a evangelizar tribus indígenas. Y él nos contaba cómo él ha evangelizado chamanes. Y esos chamanes, o sea, dice que él los ha liberado, él ha ministrado liberación. Y ahora esos chamanes son cristianos y hasta dirigen grupos de cristianos. O sea, hacen obras extraordinarias, pero a través de los demonios. Por eso es andando en el poder espiritual ¿de quién? De Dios. Siempre el diablo tiene una falsificación de las cosas de Dios. Y los milagros del diablo son falsos porque son para atar, son para oprimir, son para esclavizar. Los milagros de Dios son para liberar, para libertar y para salvar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele gloria a Dios. Así es de que leamos la palabra de Dios. Dice así en el versículo 1, usted va leyendo y va escuchando: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar del servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. ¿Qué les pidió? Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. ¿Qué esperaba? Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar.
Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Versículo 12. Voy a leerle ahora sí de la otra versión. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16 dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, es decir, al cojo, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, es decir, por Cristo, le ha dado a este cojo esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Puede sentarse. Una palabra poderosa ahí, hermano. Dile a tu vecino: tú puedes andar todo el tiempo en el poder de Dios. Vamos a mirar algunas cosas importantes. De hecho, 3. Dele gloria a Dios por eso. Que si fueran 7 puntos salimos a la 1 de la tarde, pero son solo 3. Algún día se me ocurrió comenzar a dar solo 3 y eso está bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? 3 cosas importantes. Habíamos dicho en el primer mensaje y habíamos predicado con el texto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya tienen al Espíritu Santo? Y dice que hemos recibido poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. Para ser testigos de Jesús en todo lugar. ¿Qué acabamos de hacer? Ministramos a través del poder de Dios, la congregación, y luego dimos testimonio de Jesucristo, y hubo gente que se reconcilió y hubo gente que reafirmó su fe en Cristo Jesús. Dele gloria al Señor. Conocer las cosas profundas de Dios es algo importante para cualquier creyente. No puede quedarse en la superficie. Hay gente que creen que su religión en la cual nacieron los va a salvar. No es la religión en la cual nació, es tu crecimiento en profundizar, en conocer a Dios. ¿Cuántos conocieron hoy más a Dios? Qué bueno que usted vino a la iglesia y a través de su experiencia con Dios y a través ahora de la palabra está conociendo a Dios. No se trata de conocer, de tener conocimiento de la palabra. Eso se llama letra, ¿cierto? Y la letra se puede almacenar en el cerebro humano o en los archivos de nuestra mente natural. Pero la letra sola no hace nada. Necesitamos una comunión íntima con Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos experimentar su presencia. Diga conmigo: experimentar. Experimentar su presencia. Hay personas que tienen una religión intelectual. Leen cosas, repiten cosas, pero no hay una experiencia en la presencia de Dios. ¿Cuántos agradecen a Dios la experiencia que tenemos continuamente en la iglesia? Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos crecer en conocer el amor de Dios de manera experiencial. Hay gente que dice: Dios me ama, Jesus loves me, pero en realidad no se sienten amados. Y hoy tuvimos un testimonio. Pero ella hoy experimentó el amor de Dios. Entonces no se trata de tener conocimientos aquí, de saber versículos, de saber letra acerca de Dios. Se trata de tu experiencia con Dios. Si tú tienes un amigo, una amiga, tu cónyuge, tus hijos, tú no es que dices: oh, yo conozco a mi cónyuge, se llama así, se llama así y esto. No, tú tienes una experiencia de vida con esa persona. De lo contrario, no tendrán una relación saludable. Con Dios es igual, necesitamos caminar en una continua experiencia con Él. Y yo te garantizo que cuando tú vienes a esta iglesia, aquí vas a tener una experiencia con Dios.
Aquí no vas a venir a sentarte, a cantar 3 cantos, a oír una letra de la palabra y orar y dar tu ofrenda e irte. No, aquí vas a tener una experiencia con Dios. Pero yo te animo a que tú también crezcas en tener una experiencia personal con Dios en tu cuarto, en tu habitación. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque aquí te alimentas, te nutres a nivel colectivo, pero a nivel personal es importante que tú camines en una experiencia continua. Los que levantaron hoy la mano para reconciliación, los animo a que se haga de un guarda espiritual, de un hermano o una hermana que lo va a ayudar a que usted crezca en esa experiencia, porque el enemigo anda como un león rugiente mirando a quien puede devorar. Pero qué bueno que la iglesia está dispuesta a ayudar a sus hijos y a sus hijas. Hello, aleluya, gloria a Dios, diga algo. Amén. Y que Dios está también ayudándonos a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una experiencia de amor, de poder, de presencia de Dios, somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Eso dice la palabra en Efesios, ¿cierto? Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu hombre interior? Porque el exterior lo veo bien. Desayunamos, almorzamos, comemos, nos afeitamos, nos cuidamos bien. El exterior lo veo bien en todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y otros están mejor que cuando vinieron porque salen sanos. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu hombre interior? Porque a veces el hombre exterior está saludable, y el interior está raquítico, porque no hay comunión con Dios y comunión con la palabra de Dios. Y esa oración, Señor, fortalece mi hombre interior con poder por tu Espíritu, es importante. Pero después de que yo oro, yo debo mirar qué oportunidad Dios me da de esa experiencia de ser lleno del amor de Dios, para ser lleno de la plenitud de Dios. 3 cosas importantes para andar en el poder de Dios. Número 1, depende de Dios. ¿Cuántos quieren andar en el poder de Dios? Diga, debo depender de Dios. Entonces yo le titulé ese punto, depende de Dios. Por favor, no dependas de ninguna circunstancia ni situación, depende de Dios. Y yo le puse al lado en mis notas, depende de Dios, entre comillas, lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan llegaron a donde estaba este hombre lisiado? El hombre estaba esperando que le diera dinero porque lo ponían ahí por muchísimos años, después lo vamos a ver ahí en la palabra, a pedir limosna, y él estaba esperando que le diera dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Diga conmigo, el poder de Dios. Diga, el poder de Dios. Y ahorita vamos a estudiar eso más profundamente. ¿Qué piensa usted que hubiera sido mejor? ¿Darle a él para que tuviera para pagar la renta y la comida? ¿O lo que Pedro le dio? Y eso le enseña a usted algo. A veces usted viene aquí con una necesidad material, financiera, y quizás hay algo más importante y más grande que Dios quiere hacer en su vida y que cambiará su vida y lo llevará a que tenga las demás cosas también. Y dijo, lo que tengo te doy. Ahora, cuando miramos en esto, vemos a un Pedro que está dependiendo de Dios. Porque si él no hubiera estado dependiendo de Dios, pues hubiera dicho, hoy voy a hacer una buena obra y Dios se va a agradar conmigo. Y como él no tenía, pues, hey Juan, préstame y ahora te pago. Pues yo a veces hago así, hermanos. A veces cuando viajo con Jesse, no tengo efectivo en mi esto, y le digo, Jesse, préstame ahí para dar la ofrenda. Y él me presta y yo le pago después. No te debo nada, ¿no? Okay. Y yo doy mi ofrenda y después yo le pago a él. Pedro hubiera hecho lo mismo. Vamos a hacer aquí una buena obra y gloria a Dios, gloria a Dios. Pero él no estaba dependiendo de lo que tenía, de lo que no tenía, de lo natural. Él estaba dependiendo de Dios. Y se ve que en su dependencia de Dios, porque la dependencia de Dios tiene que ver con la conexión que tengamos con Dios. En esa dependencia y esa conexión con Dios, él sabía que en ese momento Dios quería sanar a ese cojo. Y que en ese momento en él había todo lo que se necesitaba para entregarle el milagro de parte de Dios al cojo. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero yo estoy dependiendo de Dios. Yo le agrego eso. Y como dependo de Dios, te doy lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano. Levántate ahora mismo. Y dice que al instante el hombre saltó y se levantó.
y afirmó sus tobillos y comenzó allí a brincar y a saltar y entró con ellos a alabar a Dios y a darle gloria a Dios. ¿Por qué fue esto? Porque Pedro estaba dependiendo ¿de quién? De Dios. A veces nosotros dependemos, hoy en día dependemos mucho de las circunstancias, dependemos mucho de lo natural. Hoy en día hemos sido condicionados a depender aún de la medicina. Y si alguien tiene dolor de cabeza, en vez de primero orar, buscamos primero cualquiera, no le voy a hacer propaganda ninguna, la que empieza con T o con A o con la otra A o con E y con X, lo que sea, ya usted sabe, ¿no? Sí, todos sonríen porque se la saben. Ah, sí, yo tengo esa. Ah, yo tengo de las dos. Claro, y cuando alguien en la familia tiene un dolor de cabeza, lo primero que hacemos es, toma tal cosa. ¿Qué clase de dolor de cabeza? Y nos volvemos expertos. Para ti tal tipo de dolor de cabeza tal, y para tal otro tipo de dolor de cabeza tal. Y estamos dependiendo de nosotros. ¿Sabe que en los países donde hay pobreza y donde no tienen estas medicinas, ellos creen, confían, dependen de Dios y ven la gloria de Dios manifestada en sus vidas? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Así que Pedro estaba dependiendo de Dios. Él no dijo, wow, este hombre lleva aquí años postrado. Bueno, no sé, de pronto a ver si lo pueden llevar a donde un ortopedista, a ver si le toman una radiografía y algo pasa. Él dependió de Dios para entregarle el milagro a este hombre. Creo que nosotros necesitamos desacondicionarnos de la cultura moderna y de la comodidad que tenemos aquí y comenzar a confiar más en Dios. ¿Cuántos quieren depender más de Dios? Depender de Dios de verdad. Ahora, la cultura es muy fuerte. Nos presiona, nos condiciona, y nosotros por eso necesitamos esa relación personal con Dios, esa comunión con su palabra. Cuando uno deja de orar, cuando uno deja de oír la palabra, cuando uno deja de congregarse, cuando uno deja de meditar en la palabra, comienza a confiar más en lo natural. Y te voy a decir algo. ¿Sabía usted que las medicinas químicas arreglan una cosa y dañan otras? ¿Qué prefiere usted, la sanidad de Dios o que la química, la medicina le arregle una y le dañe un montón de cosas? Diga, yo prefiero la sanidad de Dios. Es más, hay médicos que dicen, yo no sano. Los médicos dicen, yo, y de verdad los médicos no sanan. Ellos te pueden prescribir algo y tú puedes tomarlo y eso no te va a sanar, te va a aliviar. El único que sana es Dios. Oh, el único que sana es Dios. De verdad, verdad, el único que sana es Dios. Entonces Pedro dependía no de ninguna cosa. Pero no habían médicos. Sí habían médicos. Lucas, uno de los discípulos, era médico. Y sin embargo él testifica de todos los milagros en el Evangelio de Lucas y en Hechos. No estoy diciendo que los médicos no ayudan en ciertas cosas, está bien. Pero no puedes depender del médico, no puedes depender de la ciencia, no puedes depender de la química, tienes que aprender a depender de Dios. Ahora, para depender de Dios, tú necesitas negarte a ti mismo. Porque en tu razonamiento humano, Pedro, ¿qué tal que siento como que el Espíritu quiere aquí hacer algo y qué tal que no? ¿Qué tal que quede mal? Hello. Uno tiene que negarse a sí mismo. Dios lo dice, yo lo voy a hacer. Porque no se trata de mí de todas maneras. Hello. Mire esa conexión tan tremenda, esa dependencia. Se negó a sí mismo. No solamente tiene que negarse a sí mismo. Para depender de Dios hay que tomar la cruz y seguir a Cristo. El que está detrás de Cristo lleva una cruz. ¿Qué cruz? La cruz de crucificar la carne, el razonamiento humano, el pensamiento humano. Porque en el pensamiento humano hacemos cuentas, miramos qué dice y ahora entramos a Google y esa enfermedad degenera así, hace esto y pasa lo otro y se muere. Y eso, mire, creemos más a eso que a la palabra de Dios. Préstame tu Biblia porque aquí solo hay pads. Creemos más a eso que a la palabra de Dios. Creemos más a lo que los científicos han logrado que a lo que Dios ha dicho. Él es el Dios creador del cielo y la tierra. Necesitamos aprender a depender de Dios. Hay personas que me preguntan, pastor, ¿será que yo puedo suspender la medicina? Yo no te puedo decir, porque todo depende de tu relación personal con Dios y de tu fe, no de la mía.
Aunque Dios obra de maneras extrañas, porque hay gente que viene sin expectativa y de repente Dios los sorprende. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Depender de Dios. Ahora, hay que tomar la cruz, porque ¿sabes qué? Cuando tú comienzas a vivir andando en el poder sobrenatural de Dios, la gente te va a criticar. Oh, la gente te va... Mira, a Jesús lo criticaron. Un día había un paralítico que estaba esperando que se agitara, que el ángel agitara el agua allá en el pozo, para ver si alguien lo tomaba, lo llevaba, porque el primero que llegaba era sanado, y nadie le tenía compasión. Seguro había mucha gente enferma y corrían, y el que primero llegaba pues recibía su sanidad. Y Jesús llega a donde él. Imagínense, un hombre lisiado, un hombre que quizás tiene familia, un hombre que ha estado postrado allí, que tiene que ser movido, llevado, cargado. Y sin embargo Jesús llega allí y lo sana. Y en vez de recibir que los que están alrededor, sobre todo los que se creían espirituales, digan gloria a Dios, qué bueno que lo sanó, comienzan a decir, ¿y por qué? ¿Por qué le dijo, levántate, toma tu camilla y anda? Y era el día de reposo y él va con su camilla. Y lo ve un religioso y le dice, ¿por qué está cargando su camilla si hoy es el día de reposo? Ah, porque el que me sanó me dijo que me fuera con mi camilla, que no la dejara. E inmediatamente, ¿quién es? Y dice, yo no sé, por allá está. Pero cuando llegan al templo está Jesús allá adorando. Y este hombre dice, ah, mire, ese fue el que me sanó, ya está. E inmediatamente le cayeron encima a Jesús. Mire cada milagro de Jesús y usted va a ver que en la mayoría de ellos hay gente que se levantó para criticar y para rechazar el milagro de Dios. Cuando usted comienza a hablar así en su casa, le van a decir que usted es loco, le van a decir que esto, que lo otro, que aquí, que allá. ¿Cuánto le dan gloria a Dios porque Dios es bueno? Así es de que para poder andar en el poder de Dios, en el poder sobrenatural de Dios, necesitas depender de Dios. No solamente en confianza en Él y no confiar en lo natural, pero también en tomar tu cruz, porque no todo el mundo te va a aplaudir por caminar de esa manera. Es más, la gente en el mundo se van a admirar más y van a creer en Dios. Los primeros que se van a poner en contra de ti y de mí son otros cristianos que dicen, eso es la sanidad, no existe. ¿Cuántos quieren caminar todavía, andar en el poder sobrenatural de Dios? Cuesta. Porque ¿sabes qué? Para mí lo más fácil sería decir, ¿sabe qué? Yo les predico, le digo a Clen que nos dirija con un cántico bien bonito, les predico lo mejor que pueda, Señor, ayúdame. Y ya váyanse para la casa y no quiero que nadie me vaya a decir, no, pero yo no estoy para eso, yo estoy para seguir a Jesucristo con mi cruz. Y si me critican, que me critiquen. Y si cuando echo fuera demonios me critican, que me critiquen. Gloria a Dios. Pero yo quiero ver gente libre, gente sana, gente restaurada, gente cambiando su vida, gente que conoce más a Dios y gente que testifica de Dios a través de su poder. En este primer punto, depender de Dios, es lo que Pablo dijo. Pablo dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí, y la vida que vivo en este cuerpo la vivo en la fe del Hijo de Dios. Es importante. Él dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Me van a criticar, me van a tirar piedra, lo que sea, pero esa es la cruz que yo llevo. Y dice, ya no vivo yo, ya no vivo en el hombre viejo, sino que tengo un hombre nuevo, y la vida que yo vivo es la de Cristo. Diga conmigo, Cristo en mí y a través de mí. Dice, y la vida que vivo en este cuerpo, la vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios. No en mi fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios. Tremendo eso. Una de las cosas que nosotros hemos adoptado del mundo en la iglesia es rehabilitar al hombre natural. ¿Cómo se rehabilita al hombre natural? Si alguien tiene una adicción, estamos ahí tratando de rehabilitar al hombre viejo en vez de predicarle el evangelio con poder. No para rehabilitarle al hombre viejo, sino para que el hombre viejo muera y ahora sea un hombre nuevo, sin adicción, en el nombre de Jesús, sin demonios, en el nombre de Jesús. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué?
ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.